Muy buenas, queridos amigos, bienvenidos a una nueva cápsula de la Misa Explicada. Hoy veremos la historia de la misa. En la Biblia se nos dice claramente que los hebreos adoraban a Dios alrededor del Arca de la Alianza, ofreciendo sacrificios y esparciendo su sangre sobre todo el pueblo, y de alguna manera hacían llegar esta alabanza a Dios de esta manera. Pero está claro que el origen fundamental que nos dice la Escritura para la Santa Eucaristía está en la Última Cena. Los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nos relatan de una manera muy concreta cómo fue esta Última Cena que da origen a la Santa Misa. Así, encontramos que en Mateo capítulo 26, versículos 26 al 28 dice lo siguiente: mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias se la dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. En Marcos 14, del 22 al 24, encontramos: y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo: tomad, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias se la dio y bebieron todos de ella y les dijo: esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Finalmente en Lucas 22, del 19 al 20 vemos: tomó luego pan y dadas las gracias lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por vosotros, haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por vosotros. Encontramos en esencia los mismos elementos: pan, vino, compartir, invitar a que se repita este misterio, haced esto en memoria mía, una bendición, una alabanza al Padre, unos elementos comunes que son el referente inicial de la celebración de la Eucaristía. Ya un poco más adelante vemos cómo la comunidad cristiana hace esto que Jesús ha dicho en los evangelios. Así, por ejemplo, la primera carta a los Corintios, capítulo 11, dice lo siguiente, en los versículos 23 al 25, lo dice San Pablo: porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se da por vosotros, haced esto en recuerdo mío. Asimismo también la copa después de cenar diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, cuantas veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío. Así vemos las referencias bíblicas de la celebración de la Santa Misa. Después de haber visto las referencias bíblicas al inicio de la Eucaristía, sabemos también que los primeros cristianos, cuando digo los primeros me refiero a los siglos I y II y quizás inicios del III, la primerísima comunidad cristiana, celebraba la Eucaristía en el contexto de una cena ritual hebrea, la cena de la Pascua. Y en ese sentido había unos elementos allí que la mezclaban un poquito, es decir, el rito de la consagración del pan y el vino con otros elementos. El mismo San Pablo, en la primera carta a los Corintios, reprende por haber esa comunidad, digamos, tenido algunas prácticas inapropiadas. Por ejemplo, excederse en la bebida y hacer de una cena santa un momento de un poco exceso. O también que ciertas personas, al reunirse para compartir, los que tuvieran más dinero, los que tenían un poco más, humillaban o no compartían con los que tenían poco. Y en ese sentido era un momento o para la avaricia o para el egoísmo o para no vivir la caridad. Y por eso, poco a poco, el ritual esencial, el litúrgico cristiano, se fue separando de la cena, digamos, ritual hebrea. También esto sucedió porque los primeros cristianos incorporaron personas procedentes de la gentilidad, es decir, no hebreos, personas que no estaban familiarizadas con todo el ritual judío y que, digamos, necesitaban solamente lo fundamental cristiano, y por eso se fue separando el rito de la cena, digamos, tradicional
del rito propiamente y básicamente eucarístico, que por supuesto también es una cena. El pan y el vino se entienden como una cena, pero desligado, digamos, de otros elementos que no son los fundamentales. Así nos lo dice, por ejemplo, un santo mártir, Justino, en el año 155, que ya allí en ese año ya se ve cómo la cena ritual tiene una característica, digamos, propia independientemente de lo demás. Es muy importante recordar que los primeros cristianos tenían una gran veneración, un gran amor por la Santa Eucaristía y no podían participar de ella si no eran cristianos probados. Recordemos que los primeros siglos eran siglos de persecuciones, de tremenda, digamos, dificultad, y eran siempre probados en la fe, no solamente por las circunstancias externas, sino también que la misma comunidad tenía que verificar claramente si una persona realmente vivía una vida moral santa, si respondía frente a las dificultades. Digamos que hoy eso es muy distinto y está bastante relajado, pero es muy importante recordar eso porque nos hace tomar conciencia de la importancia y de la relevancia que para los primeros cristianos tenía la Santa Eucaristía. Y por eso también me parece muy importante recordar un pasaje de San Justino, uno de los primeros cristianos, que dice lo siguiente: llamamos a este alimento Eucaristía, al pan, y nadie puede tomar parte en él si no cree en la verdad de lo que se enseña entre nosotros, si no ha recibido el baño para el perdón de los pecados y el nuevo nacimiento, es decir, el bautismo, y si no vive según los preceptos de Cristo. Para recibir la Eucaristía había que tener una coherencia de vida clara, manifiesta y sólida. Los primeros cristianos vivían el llamado catecumenado de adultos, es decir, para llegar a recibir el bautismo tenían que probar que conocían, que sabían y sobre todo que vivían la fe cristiana. Y esto nos debe hacer tomar conciencia de lo que significa hoy ser católicos. No podemos ser mediocres. Luego, digamos que se fueron estructurando otras partes de la misa, incorporando lecturas, incorporando partes de la Santa Eucaristía, de las cartas de San Pablo, y ya digamos no era simplemente leer el texto básico del Antiguo Testamento, de los Evangelios, sino también las cartas de la primera comunidad, y así se estructuró lo que se llama hoy la liturgia de la palabra. Unas lecturas bíblicas, ya no solo del Antiguo, sino del Nuevo Testamento que se iba consolidando, y también una predicación del sacerdote. Inicialmente tenía el sacerdote una cierta libertad para inventar o para incorporar oraciones desde su corazón, y luego este ritual fue formalizado y definido de una manera más clara. Pero así vamos viendo cómo ha ido dando pasos la conformación de la Santa Misa tal como la tenemos hoy. Y damos un paso más adelante. Hemos dicho los primeros siglos antes de que el cristianismo fuese una religión aceptada en el mundo romano de entonces. A partir del siglo IV, a partir del emperador Constantino, cuando ya no hubo más persecuciones, la celebración de la Eucaristía salió de las casas de la gente donde se celebraba y pasó a ser vivida en edificios destinados específicamente al culto, las llamadas basílicas. Y de esa manera entonces se dio otro paso en la evolución de la celebración de la misa. También el latín se convirtió en el idioma estándar de la celebración de la Santa Eucaristía. Y en ese sentido se uniformó un poco más la vivencia que antes, digamos, tenía más cosas específicas por las características de cada lugar. También, más o menos entre el siglo IV y el VI, se instauró algo que no existía antes, la confesión individual de los pecados. Porque antes, el que cometía algún pecado, digamos, era evaluado por la comunidad y debía someterse a un proceso público de conversión. Pero luego, cuando ya hay una como tranquilidad, la gente empieza a confesarse individualmente. Y así damos otro paso más en esta evolución de la celebración de la misa.
Damos un paso más en esta evolución de la celebración de la misa, la Edad Media. En la Edad Media, ¿qué sucede? Hay una conciencia de que en ese pan que se comparte está Cristo presente. Claro, eso está en el Evangelio, Juan capítulo 6. Si no comen mi carne, no tienen vida en ustedes. Este es el verdadero pan bajado del cielo. No es una cosa nueva, no es que se la inventan, pero toman conciencia, redescubren, como nosotros a lo largo de la vida nos damos cuenta de cosas que antes estaban allí, pero que no veíamos con tanta claridad. Y para hablar de esa transformación de un pan que estaba antes de la misa y que después de la misa es el cuerpo de Cristo, se emplea un término muy importante: transubstanciación. La sustancia del pan antes de la misa se convierte en la sustancia de Cristo, del cuerpo de Cristo, y lo mismo sucede con el vino y la sangre de Cristo en la celebración eucarística. También eso que veíamos antes, la Eucaristía en una cena, en un contexto de un compartir, adquiere, digamos, hay una conciencia nueva de la importancia de que esa cena es también un sacrificio. O sea, la misa no es solamente un compartir, un banquete, sino un sacrificio, el sacrificio de la cruz hecho presente en el altar. Y empieza a dársele este nombre al pan pequeño, a la pequeña oblea que consumimos, hostia, que significa víctima sacrificial, justamente al tomar una conciencia particular de que la misa también es un sacrificio. Había sucedido que durante varios siglos los laicos, los fieles comunes y corrientes, se habían alejado de la recepción del pan y del vino, del cuerpo y la sangre del Señor. Y es así que en el año 1215, el Cuarto Concilio de Letrán establece un precepto, el precepto de confesarse una vez al año y de comulgar también una vez al año por Pascua. Es uno de los que llamamos mandamientos de la Iglesia, para acercar a la gente a la comunión. Hoy día nos parece quizás muy poco confesarse solo una vez al año o comulgar solamente una vez al año, pero al menos establecía un mínimo porque la gente en ese tiempo estaba supremamente alejada. También en la Edad Media hay un gran, digamos, desarrollo de la devoción eucarística, de la adoración a Cristo en la custodia. Ahí nace en ese tiempo, con Santo Tomás de Aquino, la liturgia del Corpus Christi, de la adoración a la presencia real de Cristo. Es decir, la Iglesia en ese periodo toma conciencia de un aspecto más del misterio eucarístico. Y vamos a continuar. Un paso más en este estudio o en esta cápsula en la que aprendemos sobre la evolución de la historia de la misa. En la época posterior a la Edad Media, la Reforma Protestante con Martín Lutero también negó varias verdades de fe nuestras sobre la Eucaristía, la presencia real de Cristo, y la Iglesia tuvo que reforzar esa conciencia y esa afirmación de la presencia real de Cristo, el carácter sacrificial de la Santa Eucaristía. Y es en ese tiempo cuando se publica el misal romano por parte de San Pío V. Es importantísimo porque en este misal, digamos, se establece un rito común y universal para todos y se hace una gran unidad en la celebración de la Eucaristía. Es muy importante. Ya después de la Reforma Protestante, hacia 1910, el Papa San Pío X permite que los niños, habiendo alcanzado el uso de razón, puedan recibir la Santa Comunión. Es decir, la primera comunión la hace mucho más próxima, mucho más pronto, para que todos los cristianos puedan gozar de la vida divina sacramental desde muy temprana edad. Y luego viene un elemento fundamental que es el Concilio Vaticano II. Es fundamental. El Concilio Vaticano II recoge toda esta tradición que estoy diciendo desde los primeros cristianos y hace una reforma importantísima del rito litúrgico. Vuelve, por ejemplo, a que la misa pueda ser celebrada en la lengua propia de cada lugar, para que la gente pueda entender el misterio y podamos profundizar en el significado de las palabras, de los gestos, de los símbolos que se dan en la Eucaristía. En síntesis, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Qué es la Eucaristía? Es el memorial de la Pascua de Cristo. Memorial significa no simplemente acordarme de algo que ya pasó, sino traer al presente el misterio de la muerte y resurrección de Cristo. Es como si yo viajara en el tiempo al eterno presente de Dios y en la misa que está pasando yo soy
testigo directo de la muerte y resurrección de Cristo, desde su última cena, pasando por su crucifixión y sepultura hasta su resurrección. Es un superar las barreras de espacio y de tiempo y entrar en el eterno presente de Dios, en el hoy de Dios, en el aquí de Dios. Esa es la Santa Misa, una posibilidad de entrar en la cercanía con Cristo como de ninguna manera hubiéramos podido soñar. Eso lo vamos a entender un poco más cuando veamos cada detalle de las partes de la misa. Y en ese, digamos, memorial de la muerte y resurrección de Cristo, todos somos partícipes. Es decir, la Eucaristía no es solamente una cosa del cura, toda la comunidad, todos estamos allí unidos al Señor. Es poder vivir hoy, aquí y ahora la muerte y resurrección de Cristo. La vida que Cristo me da, que vence mis tinieblas, la puedo experimentar en la misa. Y por eso es importante, al menos estas pinceladas sobre la historia de la Santa Eucaristía. Nos vemos en la próxima cápsula y que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.